Desde nuestro punto de vista, lo que estamos viendo es que, primero, que todo esto evoluciona casi a diario. O sea, hay nuevas noticias y nuevas situaciones a diario. Nosotros hemos puesto como prioridad principal pues asegurar la salud de nuestros clientes, de nuestros partners, proveedores, empleados y, por supuesto, la familia y la propia. Si no, no puedes ayudar. Pero sobre todo focalizarnos en eso y a partir de ahí, nuestra estrategia desde Microsoft siempre ha tenido como hilo central nuestro ecosistema de partners, y aquí lo que estamos viendo es muchísimas iniciativas pues, que han ido evolucionando igualmente en el tiempo. En un primer momento, pues ayudando a muchísimos clientes a poder trabajar en remoto, a enviar a sus trabajadores a casa, a virtualizar sistemas, a todo lo que favorecía de alguna manera el proceso del teletrabajo, evidentemente en las industrias y en las áreas donde eso se podía hacer. Y también muchas buenas historias de partners ayudando con tecnología Microsoft en hospitales, en iniciativas de todo tipo, que la verdad es que nos llena también de orgullo en ese sentido. Y nosotros hemos intentado ayudar y aportar, ¿vale? Nosotros aquí lo que estamos viendo es que el ecosistema de partners está respondiendo muy bien, es sólido, está formado. Piensa que el año pasado formamos a unos 10.500 profesionales, con lo cual venimos de una buena base tecnológica en ese sentido. Y pasamos el año pasado de tener algo más de 6.000 partners a más de 9.000. O sea que era un momento bueno. Esto se está también viendo ahora en el sentido de que tenemos muchísima capacidad de abordar esta situación, que en muchos casos lo que está produciendo es demanda de tecnología en picos y en momentos concretos. Y además, como te digo, que va evolucionando. Pues de nuevo estamos en continua revisión de esta situación y estamos pues trabajando con ellos directamente. Hemos estrechado muchísimo la relación con ellos para tener mayor feedback y más de manera más recurrente, porque es verdad que la situación es cambiante. Entonces aquí estamos sobre todo tomando muchas acciones a nivel de, bueno, sabéis que todos los eventos o la gran mayoría de eventos los estamos pasando a virtual. Para empezar, el Inspire que teníamos en julio este año, pues es uno de los primeros que ya hemos anunciado que lo movemos a virtual. Pero a nivel de medidas, pues hemos prorrogado la entrada en vigor de nuevos requisitos, de renovaciones de competencias, hacerlo todo un poco más flexible y más ágil y más fácil, o sea que los partners se puedan preocupar de lo que importa ahora, que es de cuidar de sus empleados y cuidar de los clientes. En este sentido también hemos intentado mejorar algún incentivo relacionado con el mundo del puesto de trabajo, para que les sea más fácil abordar esta situación. También somos conscientes de que en muchos casos pues tienen más capacidad de recibir formación, con lo cual hemos facilitado el que, aunque sea desde casa, los empleados de nuestros partners puedan seguir recibiendo formación. Y de alguna manera, uno de los puntos que para mí también es muy interesante es todos los recursos que estamos poniendo a nivel de la digitalización de las ventas. Todo esto también nos tiene que servir de aprendizaje en muchos sentidos. Y uno es el que la manera de vender, de aproximarse del marketing a los clientes tiene que cambiar. Y en eso estamos trabajando estrechamente con ellos, ¿vale? También piensa que nosotros estamos haciendo también una aproximación unido con los partners que llamamos el 333, que es visualizar qué vamos a hacer en 3 días, qué vamos a utilizar en 3 semanas y qué vamos a hacer en 3 meses. Es mirar mucho más allá en la situación en la que estamos. Por supuesto está nuestra estrategia por encima, pero creo que esto nos facilita mucho el trabajar con los partners y con los clientes en este sentido.
nosotros lo que hemos visto hasta ahora es, como te comentaba, pues picos de demanda en áreas concretas. Hemos pasado un proceso en el que pues, lo que se ha movido, lo que los clientes han demandado más ha sido pues, plataforma cloud, plataforma de trabajo colaborativo y trabajo remoto, o sea, nuestra plataforma Azure, plataforma de Teams, temas de virtualización de entornos de trabajo también mucho, relacionado y un poco secuencialmente temas de seguridad. Importante el que está bien que todos trabajemos desde casa, pero que sigámoslo haciendo en entornos seguros. Eso es lo que estamos viendo que se ha movido y se está moviendo muchísimo en el negocio. A nivel de Teams, os compartiría algunos datos. Casi en la semana un poco más crítica de todo COVID, sabéis que entre el 11 y el 18 de marzo pasamos de 32 millones de usuarios activos diarios a 44, o sea, más de 12 millones de diferencia en prácticamente una semana. Pero es que los últimos datos que anunciábamos también hace unos días hablaban de que hemos multiplicado casi por 3, ¿no? los minutos de reunión en un solo día, de unos 900 millones a 2 millones, de unos 900 millones a 2.700 millones, que es un dato relevante. Y bueno, a nivel de las videoconferencias, más de 1000 por 1000 de nuevas conferencias comparado con marzo, con lo cual estamos viendo mucho impacto ahí, creemos que va a seguir y más hacia futuro lo que nosotros estamos viendo es el post-COVID o mucha gente le llama el new normal, ¿no? La nueva normalidad, es lo que comentaba, el cómo estamos adaptando y cómo nuestro canal está adaptando la manera de vender, la manera de relacionarse con los clientes, la necesidad en cloud, estamos viendo que sigue persistente, evidentemente con focos diferentes, ¿vale? En este sentido, pero la demanda persiste y lo que nosotros intentamos es adaptar, y estamos trabajando con los partners, es adaptarnos a la necesidad del cliente en este sentido. Y bueno, adicionalmente, el área de dispositivos es obvio que de alguna manera lo que hace al final es que tu puesto de trabajo esté securizado y te dé todas esas herramientas cloud o Teams o de teletrabajo que puedas necesitar. Pues de nuevo, aquí estamos trabajando estrechamente con los clientes, a veces a través del partner, a veces directamente desde Microsoft, intentar entender sus necesidades. Hemos trabajado, por ejemplo, con muchos partners en tener paquetes de acción rápida, cuando la necesidad es que tengo que mover a 100 o a 200 o a 1000 empleados, pues tener paquetes en este sentido que faciliten ese proceso y ir petición a petición. En muchos casos nos piden pues ayuda de oye, tengo esta necesidad, ¿cómo lo puedo resolver? Y aquí pues trabajamos con nuestro ecosistema de partners en trabajarlo. Algo que ya teníamos y de hecho no es, en muchos casos no son nuevos y en otros sí, hemos habilitado facilidad para acceder a la tecnología en muchas áreas. Pues te comentaba antes por ejemplo, de la formación, pero también acceso a versiones trial de nuestra tecnología para que durante estos meses se pueda utilizar, a versiones de prueba de 6 meses, para que se pueda utilizar durante este periodo. Estamos intentando al final flexibilizar al máximo que nadie, por no tener acceso a la tecnología, se pueda quedar sin hacer ese teletrabajo que es necesario también en estos momentos.